Un juicio político, lo del Senado incluso hacía un juicio político, o renunciaba directamente el gobernador antes de que lo enjuiciaran, y teníamos entonces un control directo del presidente sobre los gobernadores y un mecanismo entonces de sanción a los poderes locales que en casos de excesos patentes podía castigar, así fuera simbólicamente, a los responsables directos o indirectos de este tipo de fenómenos. O también podían defenestrar a gobernadores molestos, insurrectos, que pusieran en duda, en todo caso, la autoridad presidencial. Bueno, esos tiempos empezaron a terminar ya desde la época de Zedillo, el presidente de los 94-2000. Ya no pudo sacar a Roberto Madrazo en Tabasco, que quiso hacerlo en 1995, no lo pudo hacer. Y a partir de ahí mengua el poder presidencial. En 1997, cuando el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, también el presidente Zedillo queda sumamente dañado en sus capacidades y sus poderes centrales. Y por tanto tenemos ya desde ahí un presidencialismo debilitado, que termina, digamos, de construirse a partir de la alternancia. Fox es el primer presidente de la alternancia y el presidente con menos poder que podamos recordar en muchos años de la historia mexicana. ¿Por qué razón? Porque el presidencialismo mexicano era metaconstitucional, como lo llamó Jorge Carpizo, un famoso abogado mexicano. Metaconstitucional quiere decir que no se fundaba en la ley, no se fundaba en los poderes que la Constitución le otorgaba al presidente, sino en una serie de pactos informales. El poder del presidente derivaba de su capacidad de designar gobernadores, alcaldes, diputados federales y locales, derivaba de su control central sobre el presupuesto público, derivaba en suma de el control sobre el partido casi único y no de la ley, no emanaba de la ley. De hecho, la figura presidencial en México es extraordinariamente débil en términos legales. Los presidentes de Brasil, de Argentina, de los otros grandes países de América Latina tienen mucho más poder legal. Pueden emitir decretos de emergencia, pueden tomar decisiones por encima del Congreso bajo ciertas circunstancias. En el caso mexicano ni siquiera eso. Y esto nos implica entonces que no podemos hablar de un presidencialismo fundado en la ley, tenemos que hablar necesariamente de un presidencialismo ilegal e informal. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando llega la alternancia y tenemos un presidente no priista, ciertamente las condiciones que habían permitido el presidencialismo absoluto han dejado de existir. El presidente ya no tiene control sobre un solo partido o de varios, no tiene control sobre el Congreso Federal, no tiene control sobre los gobernadores porque la ley tampoco le permite tener un control específico sobre los gobernadores y por tanto es un presidente sin poder, sin los poderes establecidos originalmente. Para poder gobernar ya es un presidente normal, entre comillas, y tiene que establecer pactos, tiene que establecer alianzas para gobernar. En primer lugar en el Congreso, pero además en el Congreso con todos los poderes fácticos que de hecho cogobernaban en la época del PRI. Ciertamente, de los poderes fácticos, el más importante, los poderes corporativos, los sindicatos sobre todo, que en México han tenido un poder extraordinario definitivamente. El CENTE, el Sindicato de Trabajadores Petroleros, el de Electricistas, especialmente esos tres, constituyen, digamos, la columna vertebral del corporativismo mexicano y un poder que era absolutamente esencial a los fines de la estabilidad política del país. Así que, ¿qué hace Fox como presidente? Pues puede hacer muy poco, porque no tiene ni liderazgo personal, ni capacidad, ni imaginación, y logra gobernar con cierta tranquilidad, gracias a que el PRI, digamos, estaba todavía confundido, noqueado y sin liderazgo, y no logran articular sus gobernadores, que todavía eran la mayoría de los gobernadores, ni sus senadores que tenían el control del Senado, no logran articular una política coherente, digamos, como partido, y entonces goza Fox de un periodo, digamos, de prueba relativo,
en donde los gobernadores del PRI empiezan a aprender a usar el nuevo poder discrecional de que gozan. En otras palabras, los gobernadores se convierten en los nuevos reyes territoriales en México. De haber sido antes delegados del presidente, por decirlo de alguna forma, ahora no son delegados, son verdaderamente autoridades soberanas. Los gobernadores se vuelven verdaderos soberanos de sus estados. Ya no hay quien los controle, y encima de eso, lo que no hizo Fox y no hizo tampoco Calderón fue generar los mecanismos de control sobre los gobernadores a partir del hecho de que seguía centralizado el cobro de impuestos y el ingreso de recursos para el país en general, y que ese gobierno federal que distribuye los recursos a los estados no supieron emplear los panistas esa potestad que seguía disponiendo de tener el control de ingresos públicos, no supieron traducirla en un poder de control sobre los gobernadores a quienes distribuían los recursos de acuerdo a fórmulas construidas en la época de Zedillo. Es decir, en la época de Zedillo el PAN insistió mucho en la descentralización presupuestal, porque los panistas pensaban construir su poder de la periferia al centro, es decir, desde los gobernadores hacia el centro. Entonces los panistas insistieron mucho, y en eso coincidieron también con los periodistas, de que había que fortalecer a los gobiernos estatales y debilitar al gobierno central. Cuando los panistas tuvieron el gobierno central, ellos mismos fueron víctimas de su propia lógica de descentralización de los recursos que habían propiciado en la época de Zedillo. Y es entonces que los presidentes panistas entonces, carentes del control político que les había dado a los priistas el contar con un partido único, y carentes de mecanismos efectivos de control sobre los gobernadores, se enfrentan al hecho real de que ahora hay ya soberanías estatales de a de veras. Y soberanías estatales de a de veras quiere decir que los gobernadores pueden hacer básicamente lo que quieran. Ahora, hay una circunstancia que quiero mencionar y que viene a cuento de lo que primero dijimos con Schedler, que tiene que ver con el hecho de que los gobernadores, a diferencia de los presidentes panistas, no se enfrentan a los otros poderes constituidos de una manera frontal. Por ejemplo, Fox no tuvo mayoría parlamentaria y se enfrenta a los partidos nacionales en el Congreso. El PRI en el Senado tiene cierta corporeidad, cierta unidad de acción. El PRI en el Congreso también la tiene. Pero en los estados de la República los partidos políticos son extraordinariamente débiles como instituciones. Recuerden ustedes que en la alternancia mexicana se caracteriza porque los partidos de oposición, PAN y PRD, siempre fueron muy débiles desde el punto de vista territorial, es decir, sus cuadros en los estados eran cuadros muy débiles desde el punto de vista de su capacidad política personal, de su profesionalismo, de su militancia. De hecho, durante los años 90, el PAN y el PRD crecieron como partidos con cierta presencia nacional a partir de la incorporación de cuadros priistas. Muchos de los gobernadores que ganaron por las siglas del PRD y del PAN eran expriistas, y muchos de los alcaldes o presidentes municipales que ganaron bajo sus siglas también eran expriistas. De manera que el PAN y el PRD son partidos muy débiles, carentes de institucionalidad interna, carentes de coherencia ideológica y programática, se enfrentan más bien a una urgencia en el tiempo de construirse como partidos en el territorio, de manera que sus cuadros son cuadros con falta de experiencia, o bien con experiencia pero priista, de tal forma que no disponen esos partidos de una estructura sólida en el territorio. Y esto lo aprovechan los gobernadores para poder comprar directamente, como lo vivimos aquí en Veracruz de manera nítida, a los cuadros de los partidos de oposición. Como ustedes saben, y como paradigmáticamente lo hizo aquí desde la época de Fidel Herrera, el gobernador puede comprar directamente a los diputados de oposición. Puede incluso cooptar a los alcaldes de oposición. Es decir, estos personajes políticos locales no son
personajes con capacidades autónomas de acción política, carecen de la convicción política de ser una oposición frontal, sino que son cuadros muy débiles, que en un momento dado pueden ser presas relativamente fáciles de un poder localizado, del poder del gobernador, de la convivencia local, etc. Lo mismo los alcaldes. Gobernadores con mucha experiencia y trayectoria política, como Fidel Herrera, saben perfectamente bien cómo manejar esas debilidades humanas, cómo manejar la fragilidad institucional de los ayuntamientos, saben entonces cómo controlar los cuadros políticos de oposición en lo local. Así que a diferencia de lo que pasa a nivel federal, donde los presidentes panistas no pueden comprar el Congreso Federal, ni pueden controlar al Poder Judicial Federal en su conjunto, los gobernadores, en cambio, sí pueden controlar al Congreso local y pueden controlar al Poder Judicial local. De hecho, el Poder Judicial, ustedes saben, las democracias funcionales tienen tres poderes esenciales: el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo. Si el Ejecutivo controla los otros dos poderes, como siempre lo hizo el PRI en la historia, si controla los otros dos poderes, pues tiene un poder omnímodo, un poder total. Entonces, el gobierno federal no lo tenía, el presidente panista no controlaba ni el Congreso ni el Poder Judicial. En cambio, los gobernadores sí controlaban a los otros poderes. Entonces tenemos que pasamos de un sistema político donde había un régimen autoritario nacional centralizado, pasamos a una democracia federal infuncional que convive con regímenes autoritarios locales, ¿sí? Y esto es una cuestión fundamental de entender. Disculpen, pero eso, si no lo entendemos, no entendemos por qué vivimos una guerra civil. O sea, la coexistencia de la democracia electoral federal, competitiva, con cierta división de poderes, que la hace hasta cierto punto a veces infuncional, coexiste con regímenes autoritarios estatales. Tenemos la peculiaridad. Ahora, estos regímenes autoritarios estatales son regímenes también muy peculiares. Lo podemos llamar autoritarismos competitivos, autoritarismos, también Scherer ha hecho una caracterización maravillosa de los regímenes autoritarios democráticos, entre comillas, que son democráticos de la forma porque son competitivos, pero son autoritarios en la práctica porque controlan todas las esferas de poder. Entonces, en México tenemos elecciones de gobernador, elecciones de alcaldes competitivas, y cada vez más competitivas, incluso diría yo, muy competitivas, pero al mismo tiempo un régimen autoritario local. Ahora, fíjense ustedes en esta paradoja. Se vuelve tan apetitoso el poder local, se vuelve tan importante tener un gobierno estatal, se vuelve tan central tener un ayuntamiento con más recursos cada vez, etcétera, que la competencia por los poderes locales se desboca y pierde todo tipo de control. ¿Por qué? Porque los gobernadores también controlan los institutos electorales, los institutos de transparencia, las instituciones de que se dotó la precaria democracia mexicana para tratar de construir un mínimo piso de Estado de Derecho. En los estados no funcionaron nunca. De tal manera que la competitividad electoral es una competitividad salvaje, ¿no? Sin ley. Particularmente esto se observa a nivel nacional a partir del 2010. En las elecciones de 2010, las anteriores a las nuestras aquí en Veracruz, fueron las primeras elecciones que a nivel nacional en todos los estados ya se libraron sin reglas, sin leyes, ¿no? La única regla fue que no había reglas. ¿A qué me refiero? A que las campañas para gobernador del 2010 en todos los estados ya no controlaron límites de gastos de campaña, ya no hubo instituciones electorales autónomas, ya no hubo ningún control real sobre los procesos electorales. Las elecciones de 2010 fueron increíblemente sucias en todo el país. Y a partir de ahí, aunque antes también ya todavía sucedió, pero a partir de ahí, todas las elecciones empezaron a correr ya directamente en el camino de la ilegalidad electoral. En mayor o menor escala, pero todas ellas en la ilegalidad electoral.
sobre todo en un punto central que es el financiamiento de gastos de campaña. No hubo control alguno sobre el financiamiento de gastos de campaña. ¿Recuerdan ustedes las elecciones de 2010 en Veracruz? Bueno, se gastaron cientos de millones de pesos, tanto Duarte como Miguel Ángel Yunes, en 2010. Una cosa impresionante, absurda, superaron el límite de gastos de campaña por 200 veces, ¿no? Y lo mismo, alcaldes, diputados locales. Entonces, es tan importante el poder local que competir por él exige cada vez más dinero, cada vez más recursos. Y entonces tenemos que preguntarnos de dónde sale ese dinero. ¿Sí se entiende esto? ¿Sí está claro? Es que ese es el tema clave, ¿eh? ¿De dónde sale el dinero que la política, librada a su suerte, sin reglas y sin ley, exige para poder ganar una elección? No es que se acaben las elecciones, no, las elecciones siguen. El problema es que hay que ganar las elecciones a como dé lugar. ¿Me explico? Y si hay que ganarlas a como dé lugar, pues se requiere muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. No el dinero que fija la ley, no. El dinero que exige hacer clientelismo territorial, comprar votos, establecer grandes estructuras partidarias, establecer el aparataje electoral necesario para ganar una elección. Es costosísimo. En las elecciones federales para diputados de 2015, el límite de gastos de campaña se fijó en 1.670.000 pesos por distrito. Bueno, esa cantidad se la gastaron los priistas el día de la elección comprando votos. Y en todo el resto de la campaña, imagínense lo que costó. Aproximadamente se calcula que las campañas de los candidatos más ricos se gastaron 40, 45 millones de pesos, cuando que el límite era 1.670.000 pesos. ¿Se entiende el tamaño de la desproporción? Bueno, entonces tenemos que preguntarnos de dónde sale el dinero para invertir 40 millones de pesos en una campaña distrital. Ahora, si nos preguntamos por la campaña de gobernadores, pues también lo mismo, ¿no? ¿De dónde sale ese dinero? Solamente hay dos fuentes, solo dos, no hay más. Una es la corrupción sistémica de los propios políticos, que permite acumular dinero que se ahorra y se invierte en el momento oportuno en el proceso electoral. Y la otra es dinero ilegal que entra en la campaña. El dinero ilegal puede ser, claro, recolectado de empresarios, amigos que ponen dinero por intereses efectivos, o puede ser dinero del crimen organizado, chico, grande, local, nacional, del que sea, pero últimamente dinero ilegal.